¿Cuáles son esas 5 apuestas para hacer esa transición efectiva a la minería sostenible y responsable? Empleo, educación, pasantías, infraestructura y otras formas de ingreso. Empecemos con el tema del empleo. El empleo es un tema de responsabilidad social corporativa. Las multinacionales son responsables de generar empleo e igualmente con el gobierno son responsables de generar alianzas para generar empleo no solamente en minería a estas comunidades mineras, sino también generar empleo en otras formas, en otras industrias o sectores relevantes para la economía local, como por ejemplo la construcción, la agricultura, entre otros. Uno de los temas que más ha llamado la atención últimamente ha sido el tema de la mujer en la minería. ¿Por qué no capacitar a estas mujeres chatarreras para poderlas insertar, formalizarlas y que posean también y que tengan los conocimientos técnicos para que ingresen a ser parte de la multinacional minera? El segundo aspecto, la segunda apuesta tiene que ver con la educación, una educación nuevamente que no esté dirigida solamente a la transferencia de conocimientos en minería y materias asociadas, sino que trascienda y se enfoque también en áreas que sean relevantes para la economía local. La tercera apuesta tiene que ver con las pasantías. En mi investigación de campo, mientras realizaba investigación científica en el caso colombiano, tristemente me encontré con egresados de una de las mejores facultades de minas de Latinoamérica. Y en conversaciones informales que tuve con ellos, se notaba la decepción porque algunos o estaban desempleados o estaban a punto de ser despedidos. ¿Qué sucede? Si las multinacionales mineras están enfrentando una escasez del recurso humano a nivel global, ¿por qué no invertir en mano de obra local, generando valor a la comunidad y a la empresa igualmente? Esto no solamente va a generar una sostenibilidad social, sino también es un tema de sostenibilidad corporativa en el largo plazo. En cambio, las multinacionales mineras prefieren importar mano de obra extranjera y no invertir en la mano de obra local. Esta inversión es importante y debe hacerse de la mano con entes del gobierno y entidades educativas o entidades que ya están generando procesos de capacitación como el SENA, entre otros. La cuarta apuesta tiene que ver con la infraestructura, pero no estamos hablando de infraestructura manifestada en vías de transporte para la comercialización del material. Eso está muy bien, pero eso beneficia principalmente a la empresa minera. Estamos hablando de infraestructura para la educación, infraestructura que beneficie y que genere un valor agregado para la comunidad. En la investigación de campo que minería y áreas asociadas, y lastimosamente, desafortunadamente, una de las carencias más grandes son los recursos técnicos y tecnológicos en estas entidades. Entonces, en estos marcos de responsabilidad social corporativa, en estas agendas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, debemos igualmente involucrar y hacer de la infraestructura en la educación uno de los ejes fundamentales. La quinta apuesta debe ser el emprendimiento u otras formas de ingreso. La empresa puede transferir conocimientos y el sector privado tiene el potencial para transferir conocimientos para la creación de empresas en la cadena de valor de la extracción del material y aprovechamiento del recurso natural. Entonces, ¿por qué no generar negocios desde la construcción hasta la orfebrería, por ejemplo? Hay casos muy exitosos como es el caso risaraldense, donde los mismos artesanos y mineros artesanales le han generado un valor agregado al material. Estas 5 apuestas son responsabilidad sine qua non de todos los stakeholders, de todas las partes interesadas. No estamos hablando solamente de un actor, sino de todas las partes interesadas, empresa multinacional, gobiernos locales, nacionales, sociedad civil, entidades del gobierno, mineros informales, entre otros. Evidentemente, apostarle a estas 5 formas de capital humano va a permitir a las diferentes partes interesadas a realizar una transición efectiva de una minería ilegal a una minería más responsable y sostenible en el largo plazo.